Buenos días, continuamos con nuestro programa de IM Talks, estamos muy emocionados, esta conferencia cerramos con broche de oro y bueno, ahora les voy a presentar a nuestra siguiente conferencista. Es directora general y fundadora de Reactus y socia comercial del corporativo Nomament en Guadalajara, empresas especializadas en ofrecer soluciones integrales en consultoría empresarial, desde definición de estrategias, alineación de cultura de negocios, esquemas de fondeo y expansión internacional. Tiene 13 años de experiencia como consultora de negocios, capacitador y como experto de proyectos en inversión y planes de negocio. Consultora y capacitadora activa en organismos públicos y privados de Guadalajara. Participa en forma activa en importantes organismos empresariales, tales como el Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias, AMGE Tlaquepaque. Participa en la Comisión de Desarrollo y Capacitación Empresarial AMMJE Tlaquepaque y como líder nacional de la Comisión de Internacionalización y Exportación en el Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias en Jalisco. Con ustedes, la maestra Paula Velázquez. Muchas gracias. Estoy muy contenta de estar en este foro y creo que, bueno, es una oportunidad para poder transmitir parte del conocimiento y mi expertise en tema de inversión, el cual es muy interesante, particularmente tanto los que ya están emprendiendo un negocio y ustedes que están en el medio de la moda, y también aquellas empresas o empresarios y emprendedores que están buscando potenciar su crecimiento. El día de hoy precisamente vengo a platicarles del tema de cómo y cuándo voy a buscar la inversión para mi empresa y qué requiero para poder hacerlo. Bien. Parte de las necesidades que se han estado gestando dentro de las inversiones en los proyectos, nada más, creo que no está agarrando ahí está, listo. Antes de comenzar, me gustaría preguntarles una cuestión que como emprendedores siempre vamos a estar generando esos retos y es, ustedes como emprendedores, ¿cuáles son aquellos retos que se van a estar enfrentando? Bueno, esos retos, bueno, ya aquí esta me la voy a saltar, van a empezar desde que ustedes empiezan su camino de emprendimiento. ¿Cuál ha sido mi camino de emprendimiento? Bueno, yo como cualquier emprendedor ya tengo pues más de 13 años de experiencia, pero 8 años con mi empresa. Pero para poder llegar a ese camino de emprendimiento, pues tuve que pasar por un proceso de crecimiento, ¿no? Desde tomar decisiones de cómo iniciarlo, cómo invertir, cómo crecer, cómo capitalizarlo y cómo llegar hasta donde estoy. Yo estuve, de hecho, colaborando también en la iniciativa privada, en una empresa transnacional, multinacional, y a partir de ahí me empecé a meter en el tema de la consultoría empresarial y en el mundo de los negocios. Entonces, he estado involucrada en negocios de todos los giros, ¿no? Inclusive apoyando a emprendedores de manera multisectorial. Yo quisiera preguntarles, ¿cuál es el principal reto de todo emprendedor? Para esto, los que están viendo esta conferencia desde Zoom, pueden inclusive, o los que están aquí presencial, pueden meterse desde su celular al www.menti.com, digitar el código que viene ahí y poder contestar o seleccionar cuáles consideran los principales retos. Pueden escoger 3 palabras, pueden escoger 4, pero ¿cuáles 3 principales retos que todo emprendedor cuando inicia un negocio son a los que se enfrentan? Entonces, vamos a darles un minutito para que puedan contestar. ¿Y por qué esto es importante? Porque a lo largo del camino del emprendimiento, y esto lo he visto con algunas emprendedoras y emprendedores que he estado coachando, nos hemos dado cuenta que las necesidades son diferenciadas, pero las problemáticas obviamente se pueden ver pues muy parecidas, ¿no? Entonces, si gustan, vamos poniendo los resultados para ver qué es lo que principalmente nos estamos enfrentando en la parte de los retos, ¿no? Bien.
Enseguida nos van a aparecer los resultados. Bien, si se fijan, estas fueron las 5 opciones, lo que es capital, el conocimiento para emprender en segundo lugar, la parte de la investigación del producto, o sea, cómo voy a tener esa innovación en mi producto y servicio, los recursos materiales y la competencia. Entonces, coincide que uno de los principales retos que todo emprendedor es cómo voy a invertir mi proyecto o qué capital voy a requerir para arrancarlo, y si estoy creciéndolo, cómo voy a empezar a generar esa capitalización o ese flujo de recursos para poder echarlo a andar. Entonces, esa parte, por eso el tema para mí es muy relevante, porque justamente cuando estamos en un proceso de desarrollo y de crecimiento con los emprendedores o los empresarios, nos damos cuenta que muchas veces la toma de decisión de cómo invertir mi dinero en mi negocio, cómo debo de hacerlo. Entonces, bien, siguiendo esta lógica, hay un punto muy interesante que como emprendedores tenemos que generar. Un primer punto fundamental es primero, bueno, si yo ya tengo la idea de mi negocio, ya inclusive ya empecé con el negocio, ya tengo cierto recurso o capital y todavía no sé cómo generarlo, pues entonces necesito hacer una planeación. Porque es importante empezar a saber cómo voy a planear mis inversiones en mi emprendimiento, porque además de que te va a dar una tranquilidad y paz mental, te va a ayudar a poder planear ese crecimiento a lo largo del crecimiento de tu negocio. Y es indispensable porque cuando tú estás buscando capitalizar el negocio, te van a pedir que generes o ya tener un plan de negocio, o bien tener una planeación en los flujos o inclusive estados financieros para poder evaluar tu capacidad de pago. Entonces, esta parte de la capitalización es sumamente relevante. Ahora, ¿cuáles son estos ciclos de financiamiento y cómo voy a, cuáles son las etapas que voy a tener que considerar al momento de capitalizar mi proyecto? Bueno, normalmente el ciclo de vida de un negocio va desde el inicio del emprendimiento, que nos puede llevar de 0 hasta 2 años para poder dar el arranque de nuestro negocio, y después de los 2 años viene el crecimiento. ¿Qué quiere decir? Que en los primeros 2 años vamos a generar una capitalización o a buscar una inversión, ya sea por parte de nuestros familiares, por parte de los amigos, por parte de los inversionistas, e inclusive hay casos de empresas en donde estas empresas lo que han buscado es trabajar paralelamente mientras arrancan el proyecto, ¿no? Ya pasando esos 2 años, entonces viene lo que se conoce como capital semilla, que este capital semilla son todos aquellos recursos o apoyos de gobierno que sirven para poder impulsar los negocios. Solamente que estos recursos son recursos etiquetados y que no necesariamente te van a servir para lo que es capital de trabajo, ¿no? Normalmente este capital semilla va a ser necesario o lo vas a poder utilizar únicamente para cuestiones de infraestructura, consultoría u algunas otras necesidades muy particulares del negocio. Una vez pasando ese crecimiento, después de los 2 años, entonces ya se empieza a hacer la búsqueda de capital de riesgo o lo que es la banca privada. Y eso es lo que se van a estar enfrentando, porque muchas instituciones financieras o bancarias no es tan fácil que puedan prestarle a un emprendedor porque no tienen un historial crediticio. Entonces, en ocasiones sí es muy importante ese nivel de expertise que tú puedas tener, la trayectoria que vayas generando, para que obviamente al tener un historial de crediticio, pues sea más fácil que puedas conseguir capital privado o capital de riesgo. ¿Y por qué de riesgo? Porque pues obviamente va a involucrar una tasa de interés que tú vas a tener que cubrir a lo largo de la vida del crédito o del capital que estés solicitando, ¿no? Ya posteriormente están las entidades financieras, de tal manera que uno de los aprendizajes es
Primero, identificar en qué etapa de tu vida como emprendedor te encuentras y una vez identificado, buscar cuáles son las opciones de capitalización más adecuadas, ya que esto nos va a definir cuáles son aquellas opciones, ¿no? Bien, normalmente cuando estás iniciando tu negocio existen ciertos recursos que se destinan a un modelo de negocio y nos van a provenir de estas dos fuentes, ¿no? Que son los recursos propios, que es el costo de oportunidad de capitalizar con mi recurso, destinar una parte para mis gastos y por otro lado destinar el diferencial en el negocio. Esta parte del recurso propio es un costo de oportunidad porque al final del día tengo que tomar la decisión de cuánto voy a destinar al negocio. Y por otro lado, cuando hay recurso de tercero, tengo que involucrar un costo de la deuda. ¿Qué quiere decir? El dinero a lo largo del tiempo, cuando tú estás, digamos, requiriendo, capitalizando el negocio, tiene un costo. Este costo se va a ir obviamente perdiendo. ¿Por qué? Ya sea por la inflación, por la misma tasa de interés, porque a lo mejor estás iniciando el negocio y tienes que evaluar el costo de oportunidad de invertirlo en nueva maquinaria, en nuevo equipamiento, en hacer crecer el negocio. Entonces, esa parte o esos dos elementos son relevantes al momento de considerar la capitalización en el costo. Es por eso que cuando estás solicitando cualquier crédito, háblese de capital público-privado, lo primero que tienes que considerar es el costo, la retribución del capital aportado. Es decir, si tú estás considerando solicitar algún apoyo para el negocio, para hacerlo crecer en temas de marketing, publicidad, tú estás esperando que el capital que estés invirtiendo lo vayas a retribuir como en ventas o atraer más clientes o en crecer el negocio. Entonces tienes que considerar el costo de oportunidad, en qué momento vas a decidir invertir ese capital para que tenga un retorno esa inversión. ¿Por qué? Porque obviamente al momento que tú generas ese préstamo o que tú solicitas el préstamo, te va a generar un interés que lo vas a tener que cubrir a lo largo del tiempo y en ese tiempo tú vas a tener que obviamente considerar que al momento que lo inviertas, pues vas a poder pagar el costo del crédito y sobre todo tener el retorno de la inversión que tú ya estás realizando. Bien. ¿Qué decisiones son como emprendedores que nos vamos a tener que enfrentar? Primero es si lo voy a poder pagar o no, o sea, qué viabilidad voy a tener para poder generar o buscar ese crédito o ese financiamiento. En segundo lugar, ¿cuánto voy a poder pagar? Me ha tocado ver con algunos emprendedores o empresarios que de repente idealizan o traen la idea de un modelo de negocio y al momento que estamos haciendo el proyecto se dan cuenta que tienen que establecer el proyecto en etapas. Esto, por ejemplo, me sucedió con unos emprendedores que estaban buscando un negocio de un restaurante-bar y al final del día, cuando estábamos sacando los montos del presupuesto de arranque, ellos ya se habían endeudado con un crédito bancario de 2 millones de pesos. Al revisar el plan de negocio nos dimos cuenta que el proyecto era de 3,5 millones. ¿Qué hicieron? Pues obviamente se frustraron y dijeron, híjole, no, pues creo que debí de haber empezado al revés, ¿no? Primero hacer el plan de negocio y luego pedir el crédito, ¿no? En segundo lugar, ¿qué fue lo que hicimos? Hacer el proyecto por etapas. En lugar de hacer un proyecto donde hubiera una planta de producción de cerveza artesanal y el restaurante, pues empezamos con la primera etapa que fue el restaurante, ¿no? Y entonces lo que hicieron fue buscar, además de eso, un inversionista que aportó $500,000 de pesos. De tal manera que con el crédito bancario y con la aportación de capital privado a través de un inversionista, de un socio inversionista, pudieron echar a andar el proyecto del restaurante. Y en una segunda etapa, decidir generar algún otro proyecto que al final del día les ayudó a llevar a cabo el proyecto. Entonces, si se fijan, muchas veces como emprendedores nos vamos a enfrentar a este tipo de decisiones y por eso tenemos que evaluar el monto que vamos a requerir y hacer un presupuesto. ¿Y en qué momento hacerlo? Porque tienen que tomar en cuenta
que los costos se pueden incrementar. No es lo mismo que a lo mejor el monto de un equipo en este momento te cueste $1,000,000 que a la mitad de año por cuestiones de inflación o al ser un equipo de importación, pues a lo mejor ya te va a costar $1,200,000, ¿no? Entonces tienes que considerar dentro de tus proyecciones estimar ese incremento en los costos. Entonces esas 3 decisiones son las que yo principalmente les recomiendo que analicen antes de tomar la decisión de empezar a generar o a buscar capitalización para su proyecto. Bien, ahora, ¿cómo empiezo o qué debo de hacer o qué debo de generar primero para poder empezar a buscar esa capitalización? Bien, para eso lo primero es hacer una planeación financiera, porque la planeación financiera nos va a ayudar a tomar decisiones en el futuro y poder prever posibles contingencias. Y eso fue lo que sucedió con el ejemplo que les puse, que a lo mejor ellos habían hecho un presupuesto genérico, pero no consideraron dentro del presupuesto genérico, porque no lo habían considerado, el costo del capital humano, el sueldo y el salario, que tenían que considerar el costo social de darlos de alta, el costo de las adecuaciones, porque ellos nada más dijeron, pues nada más es rentar el lugar, y resulta que el lugar obviamente incrementa el costo dependiendo de la ubicación, entonces también se tienen que enfrentar con la ubicación de su negocio. Entonces, todos esos elementos los tendrán que poner dentro de una planeación financiera que al final del día nos va a ayudar a tomar decisiones mucho más asertivas. Este checklist, si lo pueden llamar así, se los voy a dejar para que lo tomen como si fuera su guía financiera, ¿no? Lo primero que yo tengo que hacer y que preguntarme es, ¿tengo realmente un modelo de negocio viable? Porque cuando tú estás empezando el negocio, pues traes una idea del mismo, pero no tienes visualizado si realmente el modelo de negocio en el contexto donde lo voy a ejecutar va a funcionar. Si estás pensando abrir alguna otra sucursal, pues el hecho de que te haya funcionado aquí no quiere decir que va a funcionar de la misma manera en la misma locación que lo vayas a poner. Entonces, por lo tanto, hay que evaluar el modelo de negocio, la viabilidad del modelo de negocio, delimitar claramente la idea y que el proyecto esté alineado a la propuesta de valor. ¿Qué es mi propuesta de valor? El por qué los clientes me buscan a mí y no a la competencia. ¿Qué es lo que me hace diferente y único y que por lo tanto va a crear ese diferenciador? Y como cuarto, tener estrategias comerciales y vinculaciones. Algo que me ha quedado muy claro a lo largo de la vida de mis negocios es que las redes de colaboración te hacen crecer. A veces como emprendedor nos creemos todos poderosos y decimos, no, pues yo puedo hacer las cosas solo o realmente tengo la capacidad, pero te vas dando cuenta que para poder ir más rápido necesitas ir acompañado, necesitas un equipo de trabajo y confiar en la gente. Eso es súper importante, contar con redes de alianzas que te van a permitir impulsar y estar más soportado para que tu negocio vaya caminando mejor. Una vez que ya tienes esas redes de colaboración, tanto comerciales como vinculaciones, hay que conocer el mercado. Si no investigo mi mercado y no investigo desde el precio, cómo lo está dando la competencia, cuál es el lugar idóneo para poder instalar mi proyecto, no evalúo cuál es el contexto en el cual participa mi negocio en el mercado, pues obviamente no voy a poder generar un entendimiento real y quizás hasta voy a estar destinando esfuerzos a un segmento de mercado que no es el adecuado. Ya que una vez conozco el mercado, entonces desgloso mi presupuesto para poder generar mis corridas financieras y hacer proyecciones y que al final del día yo voy a tener que establecer el impacto económico que va a generar el proyecto. Inclusive puede tener un impacto social. Justamente estoy colaborando con un partner que tiene mucho el tema de impacto social y sostenibles en los proyectos y me he dado cuenta que cuando tú como empresa no tienes dentro de tu modelo de negocio la forma de cómo vas a retribuir a la sociedad, al medio ambiente o inclusive a comunidades o a grupos vulnerables,
el modelo de negocio puede perder sentido, y más ahorita que estamos en un contexto global en donde existen muchísimos cambios y tendencias. Por lo tanto, yo les recomiendo que dentro de su modelo sí consideren esos impactos. Y finalmente, pues armar su plan de negocio. No cometan el error de los emprendedores de decir, voy a hacer un presupuesto pues inicial, pero no voy a poner nada por escrito. Las cosas que no se ponen por escrito y que no se evalúan, no van a poder tener la claridad de qué decisiones van a poder tomar. Puntualizando, ¿cuáles son estos pasos claves que yo les comento? Bueno, básicamente se los resumo en estos 4, ¿no es? Analizar el entorno, conoce bien a tu mercado, a tus posibles clientes, y si ya los tienes, evalúalos. Identifica una necesidad insatisfecha y conviértela en oportunidad. ¿Por qué creen que los negocios exitosos surgieron? No se han inventado el hilo negro ni Netflix, ni tampoco Uber o esas grandes compañías. Identificaron una problemática, una necesidad que nadie estaba cubriendo, y lo que hicieron fue hacerla innovadora y escalable. Entonces, esa parte es súper importante, que siempre estén buscando, identificando la problemática y la necesidad que existe que nadie está cubriendo actualmente. En tercer punto, pues evalúa la viabilidad de la idea. Yo los invito a que participen en concursos de emprendimiento. Hay muchos concursos como Reto Zapopan, hecho en Zapopan, hecho por mujeres. Hay muchos concursos que sirven para que puedas tú plantear el proyecto y revisar la viabilidad. Créanme que todo eso les genera a ustedes un background como emprendedores. Y finalmente, busca opciones adecuadas para fondear el proyecto. Estas opciones pueden ser desde privadas hasta obviamente con instituciones financieras, pero traten siempre de identificar o de buscar inclusive instituciones crediticias como FOJAL, como lo que son las SOFOMES, que ahorita están mucho las fintech, que son financieras tecnológicas, que están teniendo muchas facilidades para proyectos de emprendimiento. Por lo tanto, una vez que yo ya tengo identificado bien mi proyecto y que ya estoy haciendo una planeación, tengo que considerar que la planeación también implica que voy a tener que poner objetivos en mi proyecto. Muchos emprendedores cometen el error de no establecer metas claras. Por ejemplo, si tú dices, yo tengo este proyecto, pero tienes que poner una meta desde cuánto quieres vender, cuál va a ser tu público objetivo, qué alcance vas a tener. Tienes que ponerle números, tienes que poner métricas que te permitan evaluar si el objetivo que estás buscando es claro. Un proyecto no es solamente decir, requiero un espacio, requiero una máquina, no. Tiene objetivos y tiene acciones. Estas acciones deben de estar claramente definidas, y también deben de tener en cuenta que las acciones van a estar vinculadas con los recursos, con las capacidades, con la infraestructura y también con el perfil del personal que va a estar involucrado dentro del proyecto. Porque al final del día, cuando tú demuestras que el proyecto tuvo un impacto al finalizar el mismo, eso te va a permitir seguir buscando más opciones de capitalización y sobre todo asegurar que al finalizar el proyecto, una vez que utilizaste el capital, va a poder llegar a ser escalable y demostrable. Esto lo hemos visto inclusive con todos los programas de inversión que existen, en donde tú tienes que concursar para obtener un recurso, y lo primerito que te van a preguntar, ¿cómo vas a demostrar alcanzar el resultado como empresa, como emprendedor? Entonces, esa parte, ¿cómo la vas a asegurar? Pues obviamente poniéndolo por escrito y evaluando el resultado dentro del mismo proyecto. Por lo tanto, planear un proyecto de inversión no es ni comprar maquinaria, ni crecer mi línea de producción, ni lo que yo requiera para poder hacer realidad mi proyecto. Un proyecto de inversión implica
todos estos elementos que les acabo de explicar. Bien, ¿cuáles son los pasos que necesito adicionalmente para invertir o generar una inversión adecuada en mi negocio? El primero es analiza los recursos de tu empresa. ¿Cuáles recursos? Bueno, son estos recursos que yo les pongo, que son los recursos humanos, los recursos financieros, los recursos materiales, técnicos y también tecnológicos. ¿Por qué la parte tecnológica? Ahorita estamos en una era en donde la tecnología representa un paso fundamental que como emprendedor tenemos que adoptar. Las empresas que no adopten la tecnología van a morir. Y lo han visto con algunas empresas. ¿Qué pasó con Blockbuster? Fue una empresa que no quiso adoptar o no quiso seguir el patrón tecnológico y pues murió. Entonces, algo bien relevante es, si yo ya sé cuál es mi objetivo y ya tengo definido mi mercado y mi idea de negocio, pues entonces tengo que evaluar qué recursos humanos necesito, qué talento humano necesito involucrar o integrar en mi modelo de negocio para poder inclusive establecer en qué momento voy a contratar personal, cuánto personal voy a requerir para mi negocio, qué experiencia deben de tener y sobre todo el perfil del puesto. Eso es relevante. ¿Por qué? Porque ahora la cultura organizacional se ha ido transformando a lo largo del tiempo y ahora con la flexibilidad laboral pues hace que también las personas estén buscando diferentes oportunidades. La parte financiera, como ya les comentaba, qué capital voy a requerir, qué líneas de crédito también voy a necesitar y la posibilidad también de poder solicitar capital o inversiones privadas con inversionistas ángeles. Materiales, ¿qué requerimientos voy a requerir para el negocio? Desde maquinaria, equipo tecnológico, la infraestructura, si voy a rentar el local, si me lo van a prestar, si lo voy a tener que adaptar o hacer remodelaciones. La parte técnica, ¿qué equipos voy a requerir para la tecnología, el equipo de cómputo más especializado o algún equipo de producción, alguna máquina de coser, algún equipamiento muy tecnológico y cuánto me va a costar? Y finalmente la parte tecnológica que involucra lo que le llaman la tecnología dura y la tecnología blanda, que la tecnología dura pueden ser desde dispositivos o gadgets tecnológicos o el conocimiento tecnológico o la parte de las patentes, del registro de mi marca, el registro de mi invención, todo lo que tenga que ver con la protección intelectual de tu producto o servicio. Bien, en segundo lugar, ya que tengo esa parte de la planeación, tengo que definir la estructura de mis ingresos y gastos. Por eso es muy importante, les pongo aquí un ejemplo, bueno, ¿cuáles son aquellos rubros que voy a requerir invertir en mi negocio? Y dentro de estos rubros pueden ir desde el ahorro, la inversión, los gastos personales, cuáles son aquellos gastos mensuales que voy a tener que incurrir durante el arranque de mi proyecto, pero también tengo que considerar un fondo de paz. El fondo de paz son aquellos montos que me van a servir para cualquier contingencia. Muchas veces como emprendedores no pensamos en las contingencias y justo pasó con un cliente que me decía, oye, fíjate que abrí la sucursal, resulta que se estaba minando el agua y pues se inundó toda la sucursal y tuve que pagar el mantenimiento. Afortunadamente tenía seguro, entonces tenía un seguro que le ayudó a poder cubrir ese costo que no tenía previsto. Entonces, esos elementos de planeación, por eso son sumamente relevantes al momento que tú estás generando tu planeación en el negocio. Una vez que ya haces esa planeación, identificas cuáles son los gastos que vas a generar dentro del negocio, entonces los vas a proyectar. Vas a proyectar tus ingresos y vas a generar una planeación en cuanto a cuántos son los ingresos, cuánto me va a generar mes a mes, cuáles van a ser mis gastos y categorizarlos, es decir, los gastos contra los costos, que no es lo mismo. Los costos son los que están directamente vinculados
con el negocio. Y los gastos son los que normalmente no están directamente relacionados con la prestación o la fabricación del producto. Por ejemplo, si ustedes se dedican a lo que son fabricación de playeras, pues el costo directo va a ser la mano de obra, el hilo, la tela, todos los insumos que utilicen para la fabricación de la playera. Esos son los costos. Y los gastos son, por ejemplo, el gasto de la mercadotecnia, las comisiones de los vendedores, de la publicidad o gastos administrativos que no necesariamente están impactados en la venta del producto. Es decir, que si vendes o no vendes, pues obviamente ese gasto lo tienes que realizar, y ahí es en donde entra la parte del costo fijo y costo variable, en donde como costo fijo, si tú no vendes o no estás generando ingresos, el costo como la renta, la luz y el agua, pues lo vas a tener que pagar, y por eso es muy importante proyectar el flujo para poder establecer cuánto es lo que voy a tener que gastar en pago de nómina, en pago de insumos, de tal forma que puedas tomar decisión de en qué momento vas a requerir de un financiamiento o de capitalizar el negocio. Por eso hay que proyectar los flujos. Los flujos de efectivo tiene que ver con la parte de los ingresos y los egresos. ¿Cómo voy a proyectar y programar a lo largo del tiempo cuánto es lo que yo voy a gastar? Para eso es importante que ustedes hagan un calendario de inversiones, es decir, en un Gantt o en un calendario poner en qué momento vas a hacer la compra del equipo, en qué momento vas a hacer el pago de nómina, en qué momento vas a hacer la ampliación o remodelación del negocio, para poder obviamente tener un estado de resultado proyectado en donde vas a generar la operación, vas a plasmar en un mapa la operación del negocio, pero obviamente reflejado en números. Y después la parte de la recuperación, que es el presupuesto de las amortizaciones y depreciaciones. ¿Qué pasa? Que cuando tú compras un equipo, a lo largo del tiempo se deprecia, y lo que te costó de manera inicial va generando un desgaste. Entonces, todas esas depreciaciones y amortizaciones, que las amortizaciones están en función de los créditos, las tenemos también que plasmar para poder establecer cuál va a ser la vida útil del equipo y en qué momento voy a tener que reemplazarlo. Eso es muy importante también considerarlo dentro de los flujos. Bien, una vez que ya identificaste o hiciste esa planeación, tenemos que pensar en identificar opciones de capitalización, que puede ser capital propio, la parte de las entidades financieras, que pueden ser instituciones bancarias, la parte de inversionistas, buscar algún inversionista que me va a aportar al negocio y obviamente pues va a llevar una retribución por esa aportación, los fondos gubernamentales, los dividendos, que son las utilidades que se generan como accionistas, en caso de que ustedes sean una persona moral, u otros. Entonces, lo primero es, ¿cuánto requiero de capital? Si lo voy a invertir desde mi capital propio o si voy a tener que buscar una aportación de terceros. Ahorita han surgido muchísimas opciones de financiamiento y de fondeo, e inclusive están surgiendo ahorita mucho el tema de las fintech, como Confío o como otras instituciones que es Creditaria. Obviamente siempre fíjense que estén avaladas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. ¿Por qué? Porque así como están surgiendo muchas fintech o muchas instituciones financieras de crédito, también ha incrementado pues todo lo que son los fraudes, ¿no?, en la parte de los créditos. Entonces, sí es muy importante que revisen y evalúen muy bien si la empresa existe, si está. De hecho, ustedes pueden meterse a la página de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y ellos publican un listado de las instituciones que están acreditadas por ellos. Entonces, sí hay forma de investigar que realmente estén siendo confiables. Al igual pueden ustedes inscribirse en el buró de crédito para poder revisar cómo está su historial crediticio y estar obviamente teniendo las calificaciones y evaluaciones de sus proyectos. Bien, de su historial crediticio sobre todo.
Hay un punto muy importante cuando estás emprendiendo y que estás empezando a generar esa parte de buscar cómo crecer el negocio. Yo sí los invito a que cuando ustedes estén ejecutando su proyecto, visualicen estos elementos, ¿no? Es lo que yo amo, lo que la gente necesita, en lo que tú eres bueno en el negocio y por lo que te pagan. ¿Eso qué me va a llevar? A que voy a tener una pasión por lo que hago, voy a generar una misión de vida, voy a generar obviamente un resultado hacia mi comunidad, porque para eso es lo que me apasiona y en lo que soy bueno, y que tiene que ver con su vocación. Entonces, siempre busquen generar ese crecimiento y ese impulso en su negocio. Quiero platicarles de un modelo de negocio que me pareció sumamente interesante. Es una empresa que está en Estados Unidos, que se llama Drybar. Es un modelo de negocio que explica claramente cómo una emprendedora en el negocio de la belleza generó un crecimiento en su negocio. Entonces, les voy a poner el videíto para que lo puedan ver. So when we first told the Forbes editors that their wives, girlfriends, and sisters were spending $20 million a month to get their hair done at a place called Drybar, the newsroom pretty much exploded. What is a blowout? Why can't women do it themselves? Why are they paying this much money for it? So we're here at The Source. This is Drybar's new location in Murray Hill, and we're going to talk to Ali Webb, the founder, who created a business out of the back of her Nissan Xterra and now has 23 locations across the country. They do more than 50,000 blowouts a month nationwide. Next year, we're expanding to Europe. We have Audria, Senior Manager of Product Development from Forbes. She's a newbie to the process, and Ali's going to do her up, and we'll all see how it turns out in the end. You wash your hair every day? I wash my hair maybe twice a week. Yeah, that's good for your hair. You have good hair. Thank you. How did this all start and what was the vision behind it? You know, I felt like as a curly haired girl, I personally wanted a place where I could go and get a blowout at a great price in a really fun space, and nothing existed. And I felt like there was a hole in the market. It was like a high-end salon where you're paying $70-80 for a blowout. So many women didn't know this could be an affordable luxury for them. Like they could look as good as they do and feel as good as they do after they get a haircut, or a color, and their hair looks so great. Yeah. You can do that any day of the week. You want to have this high-end feel, but not really make people feel like it's a high-end. Right. I want it to look high-end and feel high-end, just not cost the money. But how do you just do that? Like, how do you find a space? How do you fund it? My brother is my business partner. He helped me get it off the ground financially. I had a mobile blow dry business where I was going around and blow drying hair. That's awesome. And that's what kind of led me to Drybar. I got so busy, I was only charging $40. I didn't know it was going to take off the way it did. Yeah. It's just meant to be me and my one little shop. Now my life's a little crazier. So we have 20 locations now. Which is insane. It's insane, yeah. I actually really like it. You look hot, No, right? I really like it. I do. Good. It's like really big, but kind of awesome. But like sexy, right? Yeah, no, I really like it. 40 minutes later, $40 later, and Audria is a whole new woman. I am a whole new Experienced her first ever blowout. And Audria, do you now understand why people spend their money on these things? I actually do. I came in feeling very cynical about it, and now I get it. It just feels different. It's lighter. I actually feel clean. I know that sounds ridiculous, but I do. One thing to note that while Audria was getting her hair done, all 14 chairs in the salon were full. Yeah. So straight profit while we were Yeah. sitting there. So it's not a bad business to be in. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció? Muy interesante, ¿no?
Cuando vi este modelo de negocio, bueno, porque a mí me encanta, me apasiona mucho conocer modelos de negocio de otros países, me di cuenta cómo un negocio tan simple y que nos lo encontramos casi en cada colonia, en cada esquina, pudo ser tan exitoso. Ella empezó como una ama de casa, como cualquiera de todas nosotras, y dijo, tengo una idea de negocio, tengo 2 hijos, pero quiero tener un patrimonio y quiero generar un negocio. ¿Qué fue lo que hizo? Bueno, pues voy a empezar a ofrecer mi servicio a domicilio. ¿Pero qué hizo ella? Ella dijo, no me quiero enfrascar ni en problemas de tintes, de cortes y de todo lo que implica, porque eso implica costos. Y dijo, voy a empezar a hacer solamente el servicio de peinado, de lo que es el moldeado de cabello, y lo empezó haciendo con su auto. Una vez que hizo esa parte y que vio que empezó a tener mucho éxito, porque obviamente ella identificó un mercado cautivo, pues que eran las amas de casa, que no tenían tiempo de ir al salón. Entonces dijo, bueno, voy a buscar otras necesidades, voy a ver la forma de cómo ir creciendo el negocio, y entonces decidió buscar a su hermano. Su hermano, de hecho, él colaboraba como especialista de mercadotecnia en Yahoo, y le dijo, oye, traigo esta idea de negocio, pero necesito capital. Entonces su hermano se asoció con ella, y con la experiencia que tenía en temas de marketing, pues le ayudó a impulsar el negocio. Entonces, ellos fundaron en el 2010 la primera sucursal en California, en Brentwood, e hicieron un primer modelo de negocio como sucursal física, ¿no? ¿Cuál era el diferenciador? Y por eso les decía que siempre hay que pensar en diferenciador de modelo de negocio, es que no había tintes, no había cortes, solamente eran peinados o moldeados. ¿Por qué? Porque eso hizo que el modelo de negocio fuera más sencillo, que no tuviera altos costos de todos los demás insumos que implica el tener ese negocio. Una parte importante es que dijeron, quiero que el servicio sea diferente. ¿Qué es lo que hace valioso de este modelo y que lo vieron en el video? Es que tú puedes llegar, sentarte, sacas la cita, la puedes sacar desde internet, desde WhatsApp o por llamada telefónica. Y una vez que sacas la cita, te atienden de una forma muy exclusiva, en donde tú llegas como si fueras a tomarte una copa, o si te quieres ir con tus amigas vente, vamos a peinarnos y nos vamos a echar chisme con una copita de vino. ¿Cuál fue el diferenciador que tuvo ella? El servicio, que eso fue sumamente interesante. Entonces, y a un solo precio, no se metió en problemas de diferenciación de precios. Por $40 tú te puedes peinar, escoges 5 o 6 tipos de peinados, ellos tienen ahí como los nombres así como el tailandés, el estilo tailandés, el estilo americano, etcétera. Y entonces con los diferentes estilos tú eliges cómo quieren que te peinen con un solo precio, mientras estás tú viendo la tele, leyendo una revista y tomándote una copa. De hecho, tienen un menú de bebidas, ¿no? Que mimosas o alguna otra bebida. ¿Y qué es lo que ella le apostó? La experiencia en el servicio, es decir, solamente son 45 minutos en donde te relajas, disfrutas, un solo precio, ya platicaste con tus amigas y punto. Entonces, no se limiten y vean que los modelos de negocio pueden ser sumamente sencillos, no se compliquen. Entre más sencillo sea su modelo de negocio y menos costos incurridos, pueden tener un éxito increíble, ¿no? Actualmente ya tienen más de 70 sucursales en todo Estados Unidos, y pues la empresa obviamente ha generado un crecimiento increíble. Yo los invito entonces a que evalúen sus modelos de negocio, a que investiguen modelos de negocio de otros países, a que se inspiren. Y finalmente, siempre fija tus ganancias primero y luego crece. Primero define cuánto quieres ganar. Ahí les voy a recomendar un libro que se llama La ganancia es primero, así búsquenlo, La ganancia es primero.
porque ahí precisamente te ayuda como emprendedor a establecer, primero, antes de decir cuánto quiero vender, es cuánto quiero ganar, para luego obviamente empezar a generar esa planeación de crecimiento. En segundo lugar, identifica qué productos o servicios vas a generar, porque a veces queremos ofrecer un mundo de productos cuando realmente puedes empezar con los productos gancho que te van a ayudar a capitalizar y a ir creciendo en el negocio. Enfócate en el crecimiento, enfócate a dónde quieres llegar a través de tus metas y conviértete en ser el mejor lo que haces. ¿Qué fue lo que hizo la empresa del ejemplo que les di? Me voy a especializar en puros moldeados y peinados, no me quiero especializar en otra cosa más. Entonces, cuando tú te especializas, es más fácil que crees un diferenciador en el mercado y siempre esté planeando y revisando los números, porque conforme vas creciendo, tu modelo va cambiando y va teniendo diferentes necesidades de capitalización. Entonces, es sumamente relevante que hagan esa planeación. Y yo los invito a que generen modelos de negocio innovadores, no necesariamente con la tecnología, lo pueden hacer con una idea innovadora. Muchas gracias. Tenemos todavía un poquito de tiempo para preguntas. Si alguien quiere hacer una pregunta, levantar su mano, por favor. Sí, ¿qué tal? Te quería preguntar específicamente en cuanto a FOJAL o alguna secretaría de gobierno, ¿qué tipo de cosas pueden acelerar mi proyecto? O por decir algo, si hay 5 proyectos similares, ¿qué puede ser un diferenciador ante FOJAL o cualquier secretaría que me den luz verde a mí? Sí, mira, lo primero que tienes, si es FOJAL, que es una institución crediticia, te van a pedir que tengas obviamente un buró de crédito sano, finanzas sanas, que tengas cierto historial, que tengas proyecciones financieras, que tengas la idea muy clara del negocio, porque te van a pedir todos esos documentos, y si es arriba de $500,000, es muy probable que te pidan garantía hipotecaria. Entonces, tengan en cuenta que todas las instituciones financieras les van a revisar su historial crediticio antes de que les puedan dar, obviamente, el crédito. Si es institución de gobierno, lo primero que tienes que cubrir es que estés formalmente establecido. Ningún fondo de gobierno te va a dar recursos si no estás dado de alta en el SAT, y tener al menos un empleado. En algunos fondos gubernamentales te van a pedir que tengas empleados dados de alta, que tengas inclusive licencia municipal, que tengas tu alta en el SAT y que tenga un tiempo de operar con la actividad que vas a meter el proyecto de mínimo 6 meses para que puedas ser favorecido. Eso es lo que normalmente te consideran cuando quieres participar en ese tipo de programas. ¿De qué? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Sí, adelante. Bueno, aquí en Guadalajara, en Jalisco, existen programas como Posible, Emprende Guadalajara, Emprende en Zapopan. ¿Cuál sería como el mejor, o para alguien que realmente está apenas empezando, y a lo mejor todavía no está bien inscrito, como tú decías, en el SAT y de empleo? Empezamos con 2 personas y a lo mejor todavía nos queremos meter tanto en darnos de alta en el SAT. No sé qué tipo de programas podría existir para realmente empezar ya desde cero. Sí, muy buena pregunta. Fíjate que ahí yo sí les recomendaría que participen en los programas de incubación que manejan las instituciones de gobierno. Reto Zapopan, por ejemplo, es un programa muy bueno, porque los ayuda a fortalecer su idea de negocio. Hay mentores que los están acompañando y en ocasiones también les dan el recurso. Me tocó a mí participar como mentora el año pasado en un programa que se llama Hecho con Amor en Tlaquepaque, pero que también en Guadalajara y Zapopan tienen hecho por mujeres, hecho en Zapopan, y son programas en donde tú generas un equipo de trabajo en tu proyecto, desarrollas tu proyecto
haciendo un entregable de un plan de negocio, y los proyectos que cumplan con todos los elementos les dan apoyo a fondo perdido para que capitalicen o hagan realidad el proyecto. Es capital pequeño, o sea, es de que puede ir desde los 50,000 hasta los 100,000 pesos, pero al final del día te da una pauta muy buena, porque además de que te capacitan y te dan acompañamiento, mentores expertos, puedes tú inclusive valorar o evaluar si el proyecto lo tienes que ajustar, y además de eso te dan capital de apoyo. Esto que te va a servir como historial es muy bueno, porque eso te va a dar la pauta para que ya después participes en programas en donde ya te piden obviamente un mayor escalamiento, un mayor crecimiento, pero ya empezaste a configurar tu negocio. Entonces yo les recomiendo que participen en esos programas. Año con año siempre existen esos programas, incluso en las universidades como el ITES o el TEC de Monterrey, la UVM, o tantos públicas y privadas, inclusive la Universidad de Guadalajara, manejan programas de este tipo de emprendimiento, en donde les dan mentorías o acompañamientos. Yo mismo, en la asociación que formo parte de Mujeres Empresarias, manejan ese tipo de programas. Entonces, siempre formen parte de gremios empresariales, porque les van a servir muchísimo para tener acompañamiento y mentorías para su proyecto. Muchas gracias. ¿Nadie más tiene una pregunta? Bueno, pues de mi parte fue un gusto poder compartirles mi expertise, y gracias por su tiempo. Muchísimas gracias, maestra, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, y en nombre de Intermoda hacemos entrega de un reconocimiento por su participación. Mil gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes por hacer posible una vez más otra edición de IM Talks en Intermoda 77. Los esperamos en nuestra próxima edición de Intermoda. Muchas gracias y que tengan un excelente día.